Bueno, si me escuchan, recomenzamos. ¿Está bien? ¿Todo de acuerdo? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces cambié de pantalla y cambié obviamente este, cambié de, pasamos al tema este que habíamos dejado en la parte anterior, digamos, ¿no? Que tenía que ver con qué es lo que cambió. ¿Qué es lo que escandalizó? ¿Qué es lo que preocupó al punto tal que las publicaciones de Galileo, el mensajero del espacio, el Sidereus Nuncius, este sostenimiento de la teoría copernicana, fuera tan escandaloso, fuera tan censurable? ¿Mm? Vamos a ver entonces el pasaje bíblico que presuntamente y sin presuntamente, desde luego, viene a contradecir la teoría heliocéntrica. No Galileo, Galileo no fue, ustedes lo saben, el que propuso la teoría heliocéntrica, Galileo era su defensor, ¿verdad? Y por eso fue que Copérnico fue pasado al índex, es decir, a los libros prohibidos. Porque si sostenemos la teoría heliocéntrica, este pasaje de la... ¿Hola? Este pasaje del Antiguo Testamento sería falso. Dice, está en el libro de Josué 10, 12, 13, ¿no? El día que Yahvé entregó al amorreo en mano de los israelitas, son tribus del Medio Oriente, Josué se dirigió a Yahvé y le dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Abialón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y dejó de correr un día entero hacia su ocaso. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, que es obviamente digamos, este es el libro sagrado de los hebreos, de los israelitas, ¿verdad? En una de sus tantas disputas con tribus del Medio Oriente, ¿verdad? Se encuentra en una guerra en el campo y obviamente la noche iba y estaba venciendo a esa tribu, ¿verdad? Y la noche obviamente iba a facilitar la huida de los enemigos en derrota, ¿verdad? Entonces obviamente si el día permanecía, si la luz del día permanecía, le permitiría completar su tarea, que era exterminar al enemigo. ¿Eh? Ese es un poco digamos, lo que se desprende de lo que acá se dice, ¿verdad? Ahora bien, el tema no es, no pasaría de anecdótico si no fuera de que Josué, dirigente de la tribu, habló con su Dios y su Dios le pidió por favor que detuviera la luna, el sol y la luna. Si se detiene el sol es porque el sol se está moviendo, no la tierra la que se está moviendo. Entonces, digamos, acá es donde es el pretexto perfecto, como les decía recién, para señalar por qué la teoría heliocéntrica no puede ser verdadera. Y ustedes quizás se pregunten, pero ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Eh? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Y por qué tiene mucho que ver? Porque ustedes lo habrán visto cuando hablaron de ciencia medieval, y ustedes lo habrán visto cuando hablaron de Leonardo como uno de los primeros rebeldes, ¿verdad? La concepción del conocimiento durante toda la Edad Media europea tenía como un techo que no podía traspasarse. Ese techo era que la verdad última, ¿verdad? Estaba consagrada en el libro sagrado. Si miramos a los cristianos o los hebreos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, si miramos a los musulmanes en el Corán, ¿verdad? Ese es el tope, ese es el techo. Es decir, uno puede discurrir sobre todo, pero lo que no puede hacer es ir más allá de lo que está establecido como verdadero, y verdadero en forma absoluta. ¿Y por qué verdadero en forma absoluta? Porque está dictado por un Dios. Está escrito por seres humanos, desde luego, pero dictado directamente por un Dios. Ese es el techo epistemológico, ¿verdad? Ese es un techo epistemológico. Ese es un techo epistemológico que justamente la modernidad destruye.
¿Por qué destruye? Porque dice, bueno, en realidad nosotros no tenemos techo, dicen los modernos. La única verdad que podemos admitir no es la que está consagrada en los textos sagrados, sean de la cultura que sean, sino la que los propios seres humanos pueden generar a través de la investigación y el desarrollo del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces acá lo que se está enfrentando son dos culturas, como dos placas tectónicas, ¿verdad? Que chocan y generan un terremoto. Ustedes saben, las placas tectónicas que se están moviendo continuamente bajo nuestros pies, ¿verdad? Y que justamente cuando chocan entre sí, ¿verdad? Producen los terremotos y los movimientos de tierra, ¿verdad? Esto es lo que se estaba produciendo. Es decir, son dos concepciones antagónicas, no solo sobre cómo concebir la realidad, ¿verdad? Sino cuál es el límite de esa concepción, hasta dónde podemos ir. Es que lo que está consagrado en los textos sagrados, puede ser la Biblia o puede ser cualquier otro, es el techo. ¿No podemos ir más allá de eso? Esa es la pregunta. Y esa es, por ejemplo, la pregunta que se formula Galileo. Galileo le escribe una larga carta a una de sus mecenas, la duquesa Cristina de Lorena, ¿verdad? Donde le explica que él no tiene nada en contra de la religión, que él mismo es católico, de hecho una hija de él fue monja, no sé si la puso en un monasterio para sacársela de arriba o qué, pero no tiene nada contra la religión católica. Lo que él reclamaba o contra el cristianismo en general, lo que él reclamaba para sí mismo era la libertad de investigación, que no hubiera nada que le pusiera un techo a esa libertad de investigación. Que si los seres humanos habían concebido una hipótesis como la teoría heliocéntrica, y él, en este caso Copérnico, con un antecedente en Aristarco, un alejandrino, ¿no? Y si él estaba encontrando elementos que estaban dando cuenta de ese modelo, no tenía por qué frenarse por lo que estaba en un libro. Y entonces es donde él sostiene, como luego muchos otros, e incluso cristianos, que en definitiva la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una metáfora. No es exactamente lo que sucede, lo que dice ahí, ¿verdad? Sino, digamos, está escrito de manera tal de generar determinada concepción de la realidad, pero no esa es la realidad. O sea, lo que estaba pretendiendo Galileo era separar la iglesia de la ciencia. ¿Mm? Pero bueno, todavía los tiempos no daban, obviamente, para eso, y este pasaje, ¿verdad?, es el que se toma como clave, ¿verdad?, para iniciarle un juicio inquisitorial. ¿Por qué? Porque justamente tanto el heliocentrismo como su defensa fundamentada del heliocentrismo, obviamente, iban en contra de una verdad que no podía ser discutida, bajo un simple precepto, que podría ser, sí, perfecto, usted tiene todas las razones del mundo, pero esto es palabra de Dios, más allá de esto no se puede ir, y no se puede obviamente contradecir. Entonces, eh, recorriendo la literatura producida en este siglo posterior a la obra de Copérnico y relativa a la teoría heliocéntrica, se advierte que los obstáculos religiosos para la aceptación de esta teoría no eran los únicos, ni quizá los más decisivos. Más aún, dicha lectura pone de relieve que para el copernicanismo fuese aceptado como expresión de la verdad física del universo, era necesario superar obstáculos religiosos, derribar el dogma de la incorruptibilidad de los cielos, sin lo cual la idea de una Tierra planetaria era impensable. Ello implicaría a la larga destruir la división tradicional entre el mundo sublunar, el cambio, la corrupción, el mundo celeste, inalterable e incorruptible, y por lo tanto anular la división entre las dos físicas, una para los cielos y otra para la tierra. Era necesario además construir una nueva física, ya que la de Aristóteles era incompatible con el movimiento de la Tierra. Esta tarea es precisamente la que asumiría Galileo, a saber, mover la Tierra sin causar miles de inconvenientes. Pero claro, quizás la pretensión de Galileo, ¿verdad?, fue un poco, es razonable, pero exagerada.
Era demasiada tarea, una tarea titánica, ¿verdad?, para una sola persona. Y justamente cuando esa sola persona puede ser señalada, colocada como chivo expiatorio de esta transformación que se venía generando a nivel no solo científico, sino cultural, político, militar, económico, ¿verdad? Este chivo expiatorio era ideal para justamente conjurar todos estos procesos de cambio. Bueno, acá entonces algunas de las cuestiones más estrictamente técnicas, que son precisamente las que va a emplear Galileo para intentar justamente generar esta transformación y que esta transformación sea aceptable, ¿verdad? O por lo menos su pretensión es que esta fuera aceptable, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como habíamos dicho, la invención del telescopio, ¿verdad? Ya de esto hablamos, entonces por ahí no vale la pena repetir mucho, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, así algunas consideraciones en torno a lo que, a partir de la invención del telescopio, las observaciones de Galileo se generan, se compendian en esa obra, El mensajero de los astros, el Siderius Nuncius, ¿verdad? Que de alguna manera es la obra clave que lo catapulta a la fama y a su vez a la visibilidad y a su vez precisamente a la condena o al inicio de los procesos digamos, de condena. Dice, la primera publicación de Galileo a sus 46 años, bueno, si exceptuamos un pequeño escrito, apareció en 610 en Venecia con el Siderius Nuncius. Este libro fue una sensación literaria de primer orden. Con la mayor brevedad, a lo sumo empleó 6 meses en observar, escribir e imprimir, trabajaba intensamente, Galileo recopiló la suma de sus nuevos descubrimientos realizados con la ayuda del telescopio, y el 1 de marzo recibió la licencia de impresión de las autoridades venecianas. La última de sus observaciones lleva la fecha 2 de marzo, y el 13 de ese mismo mes enviaba el primer ejemplar, aún húmedo, a Florencia. Evidentemente, lo guió la idea apremiante de que otro se le pudiese adelantar en la publicación. Y acá tenemos otra característica más de la ciencia moderna. La ciencia moderna no solamente descansa en esos individuos, hombres y mujeres, desde luego, que producen conocimiento, y en este caso conocimiento de primer orden, sino en que el conocimiento debe ser público. El conocimiento científico, para que sea conocimiento, debe ser público. ¿Por qué? Porque no lo produce ninguna mente extraordinaria en el sentido de dotada de poderes mágicos o maravillosos, sino que lo producen individuos, y eso que producen los individuos debe ser discutido, analizado, conversado con otros individuos. La publicidad del conocimiento es una de las características claves de la ciencia moderna, que obviamente se mantiene hasta hoy día como un elemento del corazón, del centro mismo, ¿no? Es decir, cuando uno está trabajando a nivel científico, investiga, produce y publica. Y obviamente al publicar se expone a la crítica, al rechazo, a la aprobación, por supuesto, ¿verdad? Y por supuesto, la prioridad en la publicación da al individuo, ¿verdad? Digamos, ese prestigio de haber sido el primero o uno de los primeros en haber, digamos, alcanzado determinadas cuestiones. Pero además quería rescatar de esta pequeña diapositiva que tengo acá dos cosas que me parecen claves y que tienen que ver incluso con nuestra Facultad de Información y Comunicación. Ustedes saben que uno de los inventos instrumentales, decisivos, que vaya que aportaron a la transformación moderna de Europa, fue el invento de la imprenta de tipos móviles, ¿no? Allá en Alemania, a mediados del siglo 1450, a mediados del siglo XV, por ahí, ¿no? Año más, año menos. ¿Qué significa la imprenta de tipos móviles? Que en una sola plancha yo voy cambiando las letras y puedo usar una plancha para hacer muchas hojas, si no hace una plancha para cada hoja, cual lleva un tiempo bárbaro. Es decir, tengo letras, tengo la plancha, entonces yo voy poniendo las letras, voy escribiendo en plomo, reproduciendo lo que tengo que imprimir, luego esa plancha la desarmo y la escribo de vuelta, etc.
Fue impresionante la velocidad de difusión que tuvo la imprenta de tipos móviles en Europa. Es decir, al cabo de 50 años de su invención por Gutenberg, había cientos de imprentas de tipos móviles desparramadas por todos los lugares de Europa, pero básicamente por aquellos lugares que tenían la vanguardia intelectual, ¿verdad? Es decir, posiblemente uno no encontrara una imprenta de tipos móviles en pequeños pueblos o en localidades, digamos, muy conservadoras en lo ideológico, en lo religioso, pero Venecia era, como dijimos más antes en esta misma sesión, o en la sesión anterior, era una de las vanguardias, una de las potencias de esa economía europea, ¿verdad? En Venecia funcionaban muchas imprentas, y además Venecia, por su propia potencia económica y militar, tenía cierta independencia de Roma y del papado de Roma, e incluso del clero. Por supuesto, Venecia era católica, había obispos, curas y todo eso, ¿verdad? Pero tenía cierta independencia. Si el poder político, o al poder político no era fácilmente avasallado por el poder religioso. Entonces, digamos, había cierta liberalidad en la publicación de materiales, menos atenta a si, digamos, contradice o no contradice ciertos pasajes de la Biblia. No era el único lugar, también sucedía en lo que ahora es Holanda, en lo que ahora es Bélgica, etcétera, ¿no? Lugares que casualmente eran, digamos, aquellos que estaban asomando, ¿verdad?, como las vanguardias, como las potencias políticas y económicas de lo que luego va a ser el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII, ¿verdad? Y obviamente su relación con Venecia, la relación de Galileo con Venecia era muy íntima, ¿no? Él era toscano, pero era muy íntima, y ahí fue publicado, vean con qué velocidad, y además se convierte en una especie de bestseller, ¿eh? Algo que es poco usual en este tipo de textos científicos, pero además es poco usual si tenemos en cuenta la cantidad de alfabetos que había en aquel momento. Pero bueno, obviamente está hecho en proporción, o está comentado en proporción a esa realidad, ¿verdad? Entonces dice, Galileo da una síntesis de toda la obra, que es la que vamos a leer ahora. Contiene y expone recientes observaciones realizadas por medio de un nuevo anteojo en la faz de la Luna, en la Vía Láctea, en las estrellas nebulosas y en innumerables fijas, así como también en 4 planetas nunca vistos hasta ahora, bautizados con el nombre de astros medíceos o mediceos. Y acá esto nos sirve para comentar 2 cosas, ¿verdad? Los famosos satélites de Júpiter, de los cuales ya hablamos como modelo de movimiento que no tiene nada que ver con el movimiento de la Tierra, o que por lo menos tiene que ver, porque todo tiene que ver con todo, pero es un movimiento que está ya localizado, y tiene que ver también con la estructura del sistema científico de la época. ¿Por qué le pone a esos 4 astros medíceos o mediceos? Porque en aquel momento los científicos, cuando no tenían, científicos y filósofos y artistas en general, cuando no tenían fortuna propia, y este era un caso bastante usual, ¿verdad?, dependían de un mecenas, o sea, de alguien que justamente los sostuviera, digamos, no había un sistema científico, había universidades, por supuesto, pero todavía no estaba desarrollado, los sostuviera, ¿verdad? Y ese sostén es lo que le permitía trabajar e investigar. Y uno de sus mecenas, quizás el principal, era los Medici, la familia Medici, que eran los, digamos, gobernantes de la Toscana, básicamente en Florencia, no toda la Toscana, sino básicamente en Florencia. Por eso, digamos, uno de las recompensas que esperaban estos mecenas es que los descubrimientos, las pinturas, las obras, en fin, que se realizaran, refirieran a ellos, ¿no? Sí, esa especie de intercambio que permitía cierto desarrollo del sistema científico, artístico, etc. Acá lo que vamos a ver a continuación es ese anteojo o ese telescopio de Galileo que está en Florencia, en el Museo de Física e Historia Natural, ¿verdad? Si ustedes lo ven, es algo absolutamente precario, rudimentario, ¿no? Hoy uno va a un kiosquito en un barrio y compra uno chino que tiene mucho más capacidad que este por poca plata, pero bueno, así es como se va construyendo, obviamente, los procesos de producción de conocimiento.
Ese mismo año, prosiguiendo sus investigaciones, percibieron la naturaleza oval de Saturno y las fases de Venus. Con este último descubrimiento mostró de manera sensible, si es notoria, que Venus giraba alrededor del Sol y al propio tiempo que carece de luz propia. Venus, que es la famosa estrella del alba y estrella del crepúsculo, brilla intensamente a nuestros ojos, pero no con luz propia, porque está iluminada por el Sol. Como la Tierra. Si pudiéramos ver a la Tierra desde afuera, como se ve a partir de los viajes, obviamente, espaciales, que obviamente no es el caso, ¿no? Los satélites de Júpiter, continúo, los satélites, por acá estoy, los satélites de Júpiter, a su vez, le dieron ocasión de mostrar un sistema planetario en miniatura, y que no todos los cuerpos celestes se movían alrededor de la Tierra, algo que ya vimos. Después, con el estudio minucioso de las manchas solares y de su movimiento, asestó el golpe definitivo al dogma de la incorruptibilidad de los cielos, poniendo punto final a una crisis que la reflexión sobre las cometas y las novae, digamos, cosas que flotan en el espacio, había abierto en el último cuarto del siglo XVI. Es decir, era mucho más que el pasaje, como dijimos recién, ¿no? Era mucho más que el pasaje ese de la Biblia o del Antiguo Testamento que contradecía el heliocentrismo. Se estaba transformando una época, una concepción, pero además una concepción tan fuertemente incorporada, ¿verdad? En la cultura europea, ¿verdad? Que como toda incorporación cuesta mucho, es inercial su mantenimiento. Y obviamente se percibe como peligroso, como atentatorio, sin duda, todo intento por transformarla. O sea, se lo ve como un enemigo, aquel que quiere dislocar lo incorporado. Y cuando hablo de incorporación, no una incorporación meramente intelectual. Incorporación, la palabra incorporación habla de meter en el cuerpo. Es decir, formaba parte, ¿verdad? Formaba parte del ser de los individuos, de los europeos, de 2000 años atrás, o más quizás, yo qué sé, no sé. Sí, imagínense la magnitud de la dislocación que estaba amenazando con todo esto. Pero, sin embargo, todas estas observaciones que estaba haciendo Galileo, y esto creo que es un punto clave, todas estas observaciones, la fase de Venus, los 4 planetas de Júpiter o los 4 satélites de Júpiter, la Luna como un pedazo de tierra o de roca, el Sol ya no perfecto, las pruebas físicas, los sistemas inerciales, la caída de los cuerpos, etc. Todo esto, ¿verdad?, que para Galileo constituían pruebas, aportes fundamentales para sostener el heliocentrismo. Sin embargo, como dice acá esta diapositiva, esto hacía al copernicanismo tan solo probable. Y Galileo aspiraba a mostrar su necesidad, es decir, no su probabilidad, su certeza. Es decir, se entiende la diferencia entre probable y cierto, ¿no? Probable, bueno, sí, es probable, está bien, pero cierto es que sí que es indiscutido. Y ese paso es el que no le permitieron dar. Hay una obra sobre Galileo que se llama Galileo Galilei, que la escribió el magnífico dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que se llama Galileo Galilei. 2 por 3 la dan, y si la dan, invito a que la vean, donde en un pasaje de esta obra teatral, Galileo invita a uno de sus primeros inquisidores, que era el cardenal Belarmino, que no era un cura bobo, era un jesuita muy formado y astrónomo él también. Le invita al balcón de su casa y a observar por ese telescopio los 4 planetas de Júpiter. Galileo quizás pensaba que con eso al principal referente de quienes lo estaban juzgando,
y vuelvo a repetir, una persona formada. ¿Mm? Con eso bastaría para, por lo menos para incitar a la duda. En la obra, el cardenal Bellarmino mira, mueve, hace algún gesto con la cara y se retira. Es decir, está bien, quizás le diga Bellarmino, está bien, es cierto, eso que tú mostrás está ahí, se ve, no lo voy a discutir, pero eso es meramente una probabilidad, es una interesante probabilidad, es una fuerte probabilidad, pero eso está muy lejos de ser una certeza. En cambio, los libros sagrados lo que nos ofrecen es certeza. Y cuando digo los libros sagrados, no es simplemente la Biblia, es la cultura que que vinimos construyendo y que los inquisidores defendían, una cultura que ofrecía cierto tipo de certeza, que estos individuos como Galileo y otros, porque Galileo no estaba solo en el mundo, ¿verdad? Que Galileo y otros estaban amenazando destruir. Esa es ese choque tectónico al que me refería hace unos instantes, ¿verdad? Entonces continúo. En este sentido, la trama de la justificación del copernicanismo por parte de Galileo podemos considerarla configurada por tres proyectos. Primero, un esfuerzo metódico para mostrar que el movimiento de la Tierra es plenamente compatible con nuestra experiencia cotidiana. Es compatible, pero sigue siendo intuitivamente difícil de percibir. Segundo, la búsqueda de fenómenos de los que solo este movimiento aporta una explicación válida, la fase de la Luna, etc. De la Luna, de Venus, etc. Tercero, el establecimiento de las premisas de una cosmología copernicana, consistentes básicamente en la afirmación de la necesidad de un orden del mundo y en la primacía del movimiento circular para conservar dicho orden. Y esta tercera, que tiene un aspecto más filosófico, nosotros teníamos un aspecto más experimental, es justamente la que no podía ser admitida en ese momento. Es justamente la que le vale a Galileo todo el proceso inquisitorial al que es sometido. Esto lo dice él, Galileo, mas lo que supera con mucho todo lo imaginable es precisamente haber descubierto 4 estrellas errantes que nadie antes que, como nosotros, ha conocido ni observado, las cuales presentan sus propios periodos en torno a una estrella insignia, los 4 satélites de Júpiter. Galileo insistía con esto, es decir, él lo encontraba clave, pero alcanza, incluso agrega, cosas todas ellas por mí observadas y descubiertas no ha muchos días, mediante un anteojo de mi invención, previamente iluminado por la gracia divina. Es decir, es una vieja tradición filosófica que se arrastra desde la Edad Media, de que justamente los seres humanos estamos en la Tierra para que por la gracia divina podamos conocer su obra con mayúscula, ¿no? Sí, ahí en ese terreno quería moverse Galileo, pero obviamente eso no le fue posible. Me voy a apresurar un poco este, para poder terminar, ¿no? Entonces, finalmente ustedes saben, Galileo es condenado. Es condenado por herético, justamente por... claro, obviamente, como dijimos, el pretexto era esa frase o ese pasaje de la Biblia, pero en realidad creo que la interpretación más razonable es sostener de que es condenado porque era uno de los que amenazaba un statu quo, un estado de las cosas. Y esto es lo que nos decía luego, decía, Galileo es condenado, eh, como otros que le precedieron, si se sostenía en sus convicciones, iba a ser ejecutado a través de la hoguera. Galileo abjura, ustedes lo saben. Dice, no, me equivoqué, en realidad todo esto que yo hice es falso, o sea, preserva su propia vida, de todas maneras no la saca barata, es decir, no lo matan, pero lo condenan a una especie de muerte civil,
juicio de muerte civil, es decir, no puede más enseñar, no puede más publicar, no puede ser más el personaje que era, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento dice, si para hacer desaparecer del mundo esa opinión y doctrina bastara con cerrar la boca de una sola persona, entonces se conseguiría con extrema facilidad. Pero las cosas no son así, dice Galileo. Y para llevar a cabo tal decisión habría que prohibir no solo el libro de Copérnico y los escritos de los otros autores que defienden la misma doctrina, sino también toda la ciencia de la astronomía. Además sería necesario prohibir a los hombres mirar a los cielos. Vean esto, sería necesario prohibir a los hombres mirar, observar, buscar por sí mismos la verdad y no que la verdad le viniera a través de un texto. Vean, la modernidad en plena ebullición. Somos nosotros los que producimos. No nos conformamos que nos digan cómo son las cosas. Es el individuo que está emergiendo, el individuo el que pone las pautas racionales de trabajo. Sería necesario prohibir a los hombres mirar a los cielos para que no vieran como Marte y Venus están a veces muy cerca de la Tierra y a veces muy distantes. Siendo tanta la variación que ésta llega a parecer 40 veces más grande en un tiempo dado que en otro, y etc. Y aún muchas otras cosas que los sentidos perciben, que de ningún modo pueden reconciliarse con el sistema tolemaico y que constituyen los más fuertes argumentos a favor del copernicanismo. Pero acá creo que está la clave. Eran argumentos a favor del copernicanismo, pero a su vez no eran ni argumentos decisivos, ni certeros, ni definitivos. Y lo que estaba proponiendo Galileo era la transformación cultural, nada menos. Y para que se inicie un proceso de transformación cultural, evidentemente, se requiere mucho más que buenos argumentos. Yo quiero dejarla por acá, creo que ha sido provechoso. Y bueno, no sé, quedo a la espera si es que ustedes tienen alguna pregunta, quedan apenas 5 minutos, o si no, luego la seguiríamos a través del foro, o por lo menos a través de mi correo de mail, no sé, quedo abierto a lo que ustedes me quieran preguntar. Perdón, estaba silenciado. Vamos a hacer una cosa, piénsenlo, procesenlo, trabajen con todo esto. Es mucho más que técnica y ciencia. Es técnica y ciencia en un proceso de transformación cultural de mucho más amplio alcance. Piénsenlo, reflexionen sobre esto y cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, por favor háganmela llegar. Quizás no a través del EVA, porque yo no accedo a la página del EVA de Historia de la Ciencia, pero sí a mi correo, que es jorge.rasner@fic.edu.uy, todo en minúscula. Ahí está mi nombre, pero sea todo en minúscula, @fic.edu.uy. Y bueno, me despido de ustedes entonces, espero que les haya sido provechosa esta clase. ¿Está claro? Muchísimas gracias entonces. Chao, que pase bien. Gracias, que pasen bien.